Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. En este video les traigo una nueva comparativa entre los televisores Samsung TV8000 de 58 pulgadas a la izquierda y el TV8500 de 55 pulgadas a la derecha. Ambos tienen paneles VA. Ninguno de estos soporta retroiluminación Full Array ni tampoco Local Dimming. Sin embargo, sí soportan una tecnología que Samsung denomina Ultra HD Dimming o atenuación Ultra HD, que también ayuda a realizar un muy buen trabajo en ambos televisores en el tema de la uniformidad de los colores negros, lo cual van a poder observar en algunos minutos. Hago esta nueva comparativa luego de 10 meses de que hayan salido estos televisores por varias razones. La primera es que aún se consiguen en muchos países. La segunda es porque aún no salen los modelos Samsung del 2021 y muchas personas quieren ya un televisor de gama baja o gama de entrada. Es importante destacar que los dos televisores son de gama baja, simplemente que el TV8500 yo lo consideraría como el gama alta de la gama baja del 2020 y el TV8000 como el gama media de la gama baja, por así decirlo, teniendo en cuenta que el gama baja es el TV7000. Y en temas de precios son muy similares. De hecho, el de 58 pulgadas TV8000 y el de 55 TV8500, ambos aquí en Colombia cuestan prácticamente lo mismo, entre 500 y 530 dólares aproximadamente, dependiendo de cada almacén. Bueno, primero que todo, aquí pueden corroborar que se trata de las referencias mencionadas: TV8000 de 58 pulgadas a la izquierda y TV8500 de 55 pulgadas a la derecha. Y esta es la última versión de software disponible, por lo menos hasta ahora aquí en Colombia, la 1460. Bueno, ese es el diseño de los controles remotos de ambos televisores, es el mismo, se denomina One Remote, tiene poquitas teclas pero más que suficiente para prácticamente todo, es muy liviano, muy pequeño, muy ergonómico, me gusta mucho y además tiene por supuesto botón para micrófono y darle comandos de voz. Ese es el diseño del sistema operativo, el menú principal. El sistema operativo es Tizen, propio de la marca Samsung. El diseño me parece que es bueno, la fluidez también es buena en ambos televisores. Y en cuanto a la velocidad de apertura de aplicaciones, es prácticamente igual en ambas. La diferencia es por milisegundos, es muy poca, un poquito más rápido en el TV8500, pero no es abismal. Y el espacio de almacenamiento en ambos televisores, aquí lo pueden corroborar en la esquina superior derecha, es de 3,82 GB, que es más que suficiente para cualquier persona. Y los dos manejan las aplicaciones populares como Netflix, YouTube, Apple TV, Amazon Prime, HBO Go, entre muchas otras, pero DirecTV Go aún no está disponible en los modelos Samsung del 2020. La función de compartir pantalla o screen mirroring en ambos televisores es posible, sin embargo la diferencia es que el TV8500 de la derecha soporta, como pueden observar, la función de Multiview. Sin embargo, solamente es posible con una entrada HDMI y al mismo tiempo compartir la pantalla de nuestro teléfono móvil. No es posible al mismo tiempo como por ejemplo en el Q60T, que se puede también por medio de una aplicación. Aquí les señalo, solamente se puede con una entrada HDMI y al mismo tiempo la pantalla de su smartphone. Tengan en cuenta simplemente que en ambos televisores, si van a usar un dispositivo Apple, deben usar además la función de AirPlay, que por supuesto en ambos está disponible. La función de Multiview, como pueden notar, es muy útil para muchas personas. Se puede cambiar de una pantalla a otra o simplemente volver al Multiview o simplemente ya salirse del todo de esta función y dejar solamente una pantalla en la pantalla del televisor, valga la redundancia. En cuanto a los navegadores de internet, ambos tienen el mismo diseño. Sin embargo, por lo menos en algunos países de Latinoamérica, aún la búsqueda por medio de comandos de voz en español, como pueden notar, no está disponible. No sé por qué, hace tanto tiempo que Samsung prometió arreglar esto, pero hasta ahora nada. Y en inglés sí que está disponible y funciona sin problema alguno. La navegación es relativamente buena, no es tan fácil o tan funcional como en los LG gracias al control Magic, pero aún así es buena y se puede solucionar esto utilizando la aplicación de SmartThings en nuestros teléfonos móviles y queda funcionando prácticamente igual a como funcionaría con los controles Magic de los LG. Y por supuesto, ambos pueden reproducir contenido multimedia por medio de distintas páginas de anime, películas para adultos, películas normales, etcétera, sin problema alguno. Simplemente tengan en cuenta que al no ser Android TVs, no van a ser compatibles con todos los servidores de todas las páginas disponibles alrededor del mundo.
Bueno, vamos ahora sí con la comparativa en cuanto a calidad gráfica con este demo que es muy completo, y aquí entonces compararé tanto la uniformidad de los colores negros como la representación y el volumen de color de ambos televisores. Es importante destacar que la uniformidad de los colores negros en ambos es muy buena, pero colocándolos lado a lado es mejor en el TV 8500. En ambos los colores negros se notan leve, pero muy levemente grisáceos, casi que nada, pero se notan un poco más grisáceos en el T8000. Aún así me parece que hacen un muy buen trabajo teniendo en cuenta que son de gama baja o de gama de entrada. El tema del clouding es casi imperceptible en ambos televisores, la verdad es que no es molesto para nada y ninguno de ellos tiene backlight bleeding o tema de problemas de fugas de luz en ningún lado. Si en los suyos han aparecido ese tipo de problemas, entonces llévenlos por garantía. Sin embargo, tengan en cuenta que el T8500, por ejemplo en el tamaño de 43 y en el de 65 pulgadas, tiene un tipo de panel diferente que es una especie de panel IPS de Samsung que lo llama al parecer PLS, y en ese sí que se notan temas de fugas de luz, pero precisamente es un problema que se nota en los IPS, en los televisores que tienen paneles IPS. Pero si tienen un tamaño que tiene panel VA del T8500 como es el de 50 o de 55 pulgadas, o en el caso del T8000 todos los tamaños tienen paneles VA y si notan fugas de luz extremadamente molestas, entonces les recomiendo que los lleven por garantía. La relación de contraste nativa según ratings.com en el T8000 es de 6421:1 y según pixeltv.it en el T8500 es de 6300:1. Sin embargo, yo creería que la del T8500 es igual o quizá un poco superior a la del T8000, porque en la práctica sí que se nota más contraste y un poco más de detalle en el T8500 de la derecha. En temas de tecnología de color, el T8000 utiliza Crystal Ultra HD, mientras que el T8500 Dynamic Crystal Ultra HD. Además, el T8500 de la derecha tiene tecnología de retroiluminación Dual LED que provee luz cálida y luz fría para mejorar la precisión y el volumen de los colores. Ustedes de pronto ya han podido notar que en el T8500 los colores vívidos en cada uno de los modos de imagen se notan un poco más fuertes o un poco más saturados. Y además está el tema del contraste, que sí que se nota una diferencia ya colocándolos lado a lado, mejor contraste y mejor nivel de detalle en el T8500, tanto en HDR como en SDR o rango dinámico estándar. En temas de cantidad de brillo en HDR, el T8000 de acuerdo a ratings.com tiene 271 nits y de acuerdo a pixeltv.it el T8500 330 nits para el alto rango dinámico. La diferencia es muy poco perceptible en la vida real, pero sí que existe, no es una diferencia abismal. El tema de colores y el contraste sigue notándose mucho en este tipo de contenido donde ya hay muchísimos más colores vívidos y el ambiente dentro de la escena es de día. Y además es muy importante destacar que si bien la cantidad de brillo en nits en ninguno de sus televisores es supremamente alta, es más que suficiente para una buena experiencia de alto rango dinámico o HDR en temas de realidad, de hacer que las escenas luzcan realistas, que es lo que se quiere con el HDR, y no se ven tan brillantes, eso es verdad, como a muchas personas les gusta, pero para un usuario promedio o no muy exigente es más que suficiente, teniendo en cuenta que para el HDR lo más importante es el contraste y por supuesto las tecnologías. En este caso ambos soportan HDR10, HLG o Hybrid Lock Gamma y también HDR10 Plus. En cuanto al manejo del movimiento, ambos televisores realizan un trabajo muy pero muy bueno a pesar de ser de gama baja o gama de entrada. Los problemas de stutter o tartamudeo, blur o borrosidad o de judder o vibración son prácticamente imperceptibles, o por lo menos no son perceptibles para el ojo y cerebro humanos desde mi punto de vista. Todo esto es gracias a estos ajustes de claridad de imagen que en automático hacen un trabajo más que bueno. Sin embargo, si ustedes no notan mejoría de acuerdo al contenido que están viendo, lo pueden colocar en personal y mover el tema de reducción de vibración de imagen. Y si bien ambos televisores en algunos modos de imagen proveen de esta función movimiento libre de LED o LED Clear Motion que oscurece un poco la imagen y se supone que mejora el tema de fluidez, a veces si bien no se genera un efecto flicker o de parpadeo, sí que se nota un poco de stutter o tartamudeo, así que yo recomiendo mejor dejar esto desactivado y colocar los ajustes de claridad de imagen en automático, que hacen un trabajo más que bueno.
En temas de escalado de imagen, el trabajo en ambos televisores es prácticamente igual. En contenido en 480p no es bueno, pero esto pasa prácticamente aún en algunos televisores de gama alta. Se nota algo de pixelación. A partir de 720p o HD también se nota un poco de pixelación, pero es por lo menos más tolerable. Ya es a partir de 1080p o Full HD donde yo considero que el trabajo de escalado de imagen es muy bueno en ambos televisores. A veces de hecho el contenido parece que tuviera un poco más de resolución. A partir de 1440p el escalado de imagen en ambos es genial, el contenido parece que fuera 4K nativo, no hay quejas al respecto y por supuesto ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. En cuanto al tema del manejo de los reflejos, si bien los resultados en ambos televisores son iguales y no se comparan a aquellos que puede mostrar un televisor con panel IPS, me parece que ambos, a pesar de tener panel VA, hacen un trabajo más que decente en este tema. Son opciones muy decentes, muy aceptables para ubicarlos en habitaciones que reciban mucha iluminación artificial, por ejemplo cuando muchos focos o bombillas de luz apunten directamente a sus pantallas. Y en el tema de los ángulos de visión, en ambos televisores son terribles, es lo normal en los televisores con paneles VA, tanto en condiciones de buena luminosidad como con las luces totalmente apagadas de la habitación. Los ángulos de visión son terribles, los colores se notan demasiado blanquecinos, por ende son televisores recomendados solo si los van a ver siempre de frente o por lo menos no desde un ángulo muy pronunciado para evitar colores blanquecinos y para que así puedan aprovechar todo su potencial en temas de contraste y colores. Antes de comenzar con el apartado gaming, quiero mencionar este tipo de problema entre comillas en el T8000. Como pueden notar, un leve banding en algunas zonas. No es algo terriblemente molesto y solamente se nota en este tipo de contenido donde en la pantalla predomina un solo color. En el T8500 no existe este problema, mientras que en el T8000 es levemente notorio, pero como digo, solamente aparece en este tipo de contenido donde hay una sola imagen, por ejemplo en este azul o por ejemplo en este verde con los logos de Xbox. Se nota un poco, sin embargo solamente se nota en este tipo de contenido, porque ya en contenido normal con más colores no es molesto, no es notorio. Ya en ese tema gaming, una cosa importante a destacar es que ambos televisores soportan esa función de HGIG o HDR Gaming Interest Group, que lo que hace es mejorar temas de contraste y de brillo en videojuegos que tienen HDR o alto rango dinámico, aunque la diferencia no es abismal. En temas de input lag, de acuerdo a Ratings.com, el T8000 en videojuegos en 4K 60 Hz en HDR tiene 9,7 milisegundos y el T8500, de acuerdo a PixelTV.it, es de 10 milisegundos. Sea como sea, me parece que en ambos televisores ese tema de input lag es muy bueno, teniendo en cuenta que se trata de pantallas grandes, o sea de televisores. Es más que suficiente para un gamer promedio y aún para algunos muy exigentes. En este tema gamer o gaming, lo más importante a mencionar es que ninguno de esos televisores soporta puertos HDMI 2.1, su tasa de refresco máxima es de 60 Hz en 4K, ninguno de estos soporta tecnologías como VRR o tasa de refresco variable, tampoco soportan tecnologías como FreeSync, ni tampoco soportan G-Sync. Tengan en cuenta que a pesar de que no tienen puertos HDMI 2.1, aún así van a poder funcionar con la PlayStation 5 y la Xbox Series X, simplemente que no van a poder alcanzar los 120 Hz en 4K. Algo que quiero destacar de forma positiva de ambos televisores es que en este tipo de videojuegos donde hay muchas partes o escenas con demasiada oscuridad, los dos realizan un muy buen trabajo en el tema de la uniformidad de los colores negros. Es un poco mejor en el T8500, eso sí hay que decirlo, pero el T8000 no tiene muchísimo que envidiarle, así que ya saben que en temas de clouding ambos prácticamente no lo presentan o es imperceptible para el ojo humano, y en temas de uniformidad de colores negros son muy buenos, ambos realizan un muy buen trabajo y son televisores por ende recomendados, por ejemplo, si van a utilizar o jugar a muchos videojuegos de terror o de survival horror. Y en este tipo de videojuegos la diferencia más perceptible o más notoria es el tema de los colores y el contraste. No sé si ustedes pueden notarlo, pero en el T8500 se pueden visualizar colores más fuertes, más intensos, más saturados, y el tema del detalle y el contraste también es mejor en el T8500. No estoy diciendo que el T8000 haga un trabajo terrible, pero ya colocándolos lado a lado, a mí sí que me gusta más el resultado que arroja el T8500.
En temas de tecnología de sonido, ambos soportan Dolby Digital y Dolby Atmos. La potencia en ambos televisores es la misma, de 20 watts. Y así me preguntan cuál de los dos deberían comprar, teniendo en cuenta que son 3 pulgadas apenas de diferencia, yo les diría que sin mente se fueran por el TV8500 en caso de que en sus países sí se pueda conseguir, porque también sé que en muchos países solamente está disponible el TV8000, que aún sigo considerando como una muy buena opción si son amantes a los paneles UVA y a la buena uniformidad de colores negros y no les importa que no tenga tanto brillo. Pero repito, si pueden conseguir el TV8000 aun cuando pueda, el TV8500, perdón, aun cuando pueda costar entre 30 y 40 dólares más, yo les diría que se vayan por el TV8500, que no se van a arrepentir. Y en temas de sistema de sonido, voy a dejarlos con la muestra de ambos, del sistema de sonido de ambos televisores, para que ustedes mismos puedan juzgar su rendimiento. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. The swarm brought ruin into our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion.
today.